Muy buenas noches, amigos de Diálogo Ciudadano. Hoy estamos en el episodio 10. Llegamos al episodio 10 y tenemos un invitado especial. Esta noche tenemos a nuestro gran amigo Sergio Tejada. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. ¿Cómo estás, Renzo? Muy buenas noches, un gusto saludarte. Pues bien, Sergio, vamos a esperar que la gente se vaya conectando, vayan compartiendo y vayan Perfecto. suscribiéndose al canal de Diálogo Ciudadano, tanto en Facebook como en YouTube. Y entramos a esta entrevista sobre el estado de bienestar y la realidad peruana, bajo una mirada particular con Sergio Tejada. 30 segundos, arrancamos y compartimos con las redes sociales, amigos. Excelente. Ya nos estamos conectando para arrancar en 10, 9, 8, 7, 6, 5. Muy buenas noches, amigos. Esta edición número 10 de Diálogo Ciudadano. Tengo el honor de presentar esta vez a un gran amigo mío, Sergio Tejada. Sergio, como ustedes saben, es licenciado en Sociología y además es magíster en Estudios Culturales y ha sido excongresista de la República del periodo 2016, 2011-2016, ¿correcto? Y además Así en ese es, periodo fue correcto. presidente de la Mega Comisión, que de eso no vamos a hablar mucho, pero seguramente tendrá que estar en todo el discurso que Sergio va a presentarnos el día de hoy, porque vamos a hablar sobre el estado de bienestar y la realidad peruana. Sergio, además ha escrito algunos libros, como La Nación por Venir, Los Tres Pasos de Juan Bustamante y El Reino de la Impunidad. Reino de la Impunidad y Nación por Venir. Interesantes títulos, Sergio Tejada. ¿Será que aún tenemos una nación por venir después de esta pandemia? Tenemos que tener una nación distinta, definitivamente. Una nación inclusiva, integrada, que pueda responder a los nuevos retos, ¿no? Tenemos un Estado que no ha sabido responder realmente a los retos históricos y hoy día nos enfrentamos a una situación, pues, inédita, especial, sumamente difícil. Y eso es un doble reto para el Estado, ¿no? ¿Cómo responde a los problemas históricos a la vez que le da una alternativa a la ciudadanía en un contexto de pandemia, en un contexto de una crisis sanitaria durísima que exige, yo creo, repensar todo, ¿no? Entonces, tiene que haber una nación por venir, definitivamente. Apelando a tus conocimientos en sociología, Sergio, eh, del siglo XX hasta esta época, ha pasado nuestra patria diferentes situaciones de crisis, pero también la humanidad ha pasado por algunos momentos duros de crisis económica y social. Después de estos momentos de crisis económica y social, ¿se han repensado las cosas o se ha simplemente pasado la página? No, no, bueno, han habido momentos en los que realmente se han producido cambios de una manera acelerada, ¿no? Si uno piensa en el siglo XX, por ejemplo, después del crack de Wall Street, esta gran crisis económica que se da alrededor del año 29, se piensa la manera de relacionarse el Estado con el mercado, con el ciudadano, ¿no? Empiezan a haber diferentes pactos políticos, sociales, es la época del keynesianismo, es la época del estado de bienestar, y lo mismo ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los estados de bienestar son una respuesta a varios factores, ¿no? A un sector obrero, sindical muy fuerte, pero también a países devastados por la guerra, ¿no? Empobrecidos, con personas que habían perdido todo, que si no tenían un soporte del Estado, no hubieran podido seguir adelante. Digamos, esos países hubieran sido inviables si es que no aparecía un Estado fuerte con esta lógica de bienestar. De manera que yo me imagino que esta pandemia tiene que dar un resultado similar, ¿no? Yo no imagino cómo puede ser vivible este mundo para tantas personas que se están dando sin desempleo, que están perdiendo además a familiares, que lo están perdiendo todo probablemente, ¿no?
tiene que haber una respuesta creativa, pero recogiendo también las experiencias del pasado. Es interesante, Sergio, que me digas que se necesita un Estado fuerte, tal vez dinámico, frente a un contexto de crisis como el actual. Hace casi 100 años, José Carlos Mariátegui escribió sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. De esos, hay algunos que aún resuenan, después de 100 años, y después de haber tenido un Estado, mal que bien, fortalecido en este tiempo. Entonces, tenemos el problema de la tierra, el problema de la educación pública y ahora privada, ¿no? El problema de regionalismo y el centralismo, entre otros. Entonces, ¿qué ha pasado si esas brechas después de 100 años siguen resonando con fuerza? ¿Qué pasó? ¿El Estado no fue capaz de poder cerrar esas brechas? Mira, es impresionante cuando uno lee a José Carlos Mariátegui y ve la actualidad de muchos de los problemas que él que expresa, ¿no? Que él describe. Él decía en ese momento que el problema del Perú era el problema de la tierra, ¿no? Y el problema de la tierra se relacionaba al problema de la población indígena, que en ese momento él decía que era 3/4 de la población total del Perú, ¿no? Hoy día es cierto, eso ha cambiado, esa relación ha cambiado, demográficamente no somos un país principalmente rural, somos un país básicamente urbano, pero la exclusión se mantiene. Si uno ve lo que pasó en el periodo de violencia política, cuáles fueron las regiones más afectadas, cuáles fueron los peruanos, digamos, y peruanas o los ciudadanos más afectados, fueron justamente aquellos que vivían en las zonas de mayoría indígena, personas quechohablantes, aymarhablantes, ¿no es cierto? Y son los mismos que hoy día se encuentran en pobreza extrema, que no tienen acceso a luz, a agua, a educación, a salud. Entonces, uno ve una serie de continuidades que son sumamente tristes y preocupantes. A pesar de que, como dices tú, el Estado en gran medida se ha fortalecido. Hemos tenido además una reforma agraria, ¿no? Una reforma agraria bastante profunda, que tenía algunos eslogans que eran muy fuertes para darle más autoestima al campesino, ¿no? Por ejemplo, cuando decían el patrón no comerá más de tu trabajo, ¿no? Sin embargo, hemos pasado después de eso por un proceso de reconcentración del poder y la riqueza. Yo creo que el neoliberalismo ha sido eso, ¿no? El poder concentrado en unas pocas manos, un modelo de acumulación eh, que nuevamente ha aumentado la desigualdad en nuestro país y ha puesto algunos viejos problemas con vigencia nuevamente. Pero ¿no será que ante situaciones de crisis extremas, tanto de crisis económica como la violencia de la guerra interna que se tuvo por el terrorismo en los años del 80 en adelante, hay una respuesta global y nacional frente a esos problemas y es por eso que el mundo puede girar, ir de un lado a otro, pero siempre en progreso? ¿Será que tenemos que mirar de forma distinta lo que está ocurriendo en el siglo XXI y ya no pensar en el neoliberalismo, en el comunismo, en el capitalismo, sino en otra forma de relacionarnos? Hay que pensar en otra forma de relacionarnos, definitivamente. Yo creo que en momentos como este no estamos precisamente en un debate entre izquierda y derecha, sino viendo cómo damos solución a personas que están llegando a situaciones insostenibles, ¿no? Y claro, la izquierda ha propuesto siempre un Estado más fuerte, más presente, y hoy día desde diferentes sectores, incluso de sectores liberales, sectores que uno podría llamar de derecha, están pidiendo mayor presencia del Estado. Es bien curioso que algunos actores políticos que siempre promovieron la privatización de los servicios públicos, hoy día le reclaman al Estado que por qué no puede atender suficientemente bien a los pacientes del COVID, ¿no? Si es el mismo Estado que ellos quisieron desmantelar, pero hoy día se dan cuenta que sin un Estado fuerte sería imposible afrontar una pandemia. ¿Te Entonces, imaginas si es que toda la salud fuera privada en este país? No, no habría manera de tener los registros que hemos desde tu tenido. mirada, sí, desde tu mirada, entonces, esta crisis del siglo XXI nos deberían dejar algunos aprendizajes para poder articular un Estado más eficiente, no necesariamente más grande, pero sí más fortalecido. ¿Eso es lo que nos quieres decir, Sergio? Sí, un Estado más fuerte, como dices tú, no es exactamente un Estado más grande. En el caso del Perú, sí creo que tiene que ser más grande en el sentido
de que hay amplios sectores de la población a los que no ha llegado el Estado. Entonces tiene que ser más grande en el sentido de que tiene que llegar a esas zonas más alejadas de las grandes ciudades, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser más fuerte para que la población pueda ser más libre y pueda desplegar mejor sus oportunidades. Entonces puede sonar paradójico, ¿no? Yo estoy sumamente alejado de la idea del Estado fuerte, más bien que reprime, que condiciona, ¿no? Sino más bien tiene que ser un Estado fuerte que permita a los ciudadanos ejercer mejor su ciudadanía, sus libertades, desplegar sus potencialidades, etcétera. Para tener un Estado de este tipo, que a estas alturas no es el que tenemos, ¿correcto? ¿Qué necesitamos hacer como peruanos? Hace poco estuvimos conversando con un mayor general de la Fuerza Aérea y nos decía que sí, el Estado debiese tener además mayor control sobre la nación y el territorio para Así poder es, llegar así es. con eficiencia. ¿Cuál sería la propuesta que desde la visión nacional popular que tú representas pudiese ser un Estado más eficiente? Mira, primero tenemos un Estado históricamente monocultural, criollo, un Estado que básicamente funciona en español, que era el idioma de los colonizadores, ¿no? Ya 500 años después no se trata de cambiar eso, sino de que el Estado efectivamente represente la diversidad. No es posible que la gente quechohablante o aymara hablante o la gente que esté en la selva no pueda ser atendida por el Estado, que debe ser su Estado el que los representa en su propio idioma, ¿no? En sus propias costumbres. Se han dado varios avances, pero creo que tenemos que profundizar en esa dirección. Necesitamos tener un Estado intercultural, ¿no? Que represente la diversidad del país, un Estado además eficiente y un Estado que pueda garantizar algunos aspectos que consideramos básicos para que todos participemos en la sociedad con un mínimo de igualdad de condiciones. Por Ese, ejemplo, ese Estado educación, salud, que tú seguridad quieres social. plantear, precisamente ese Estado que tiene pilares como educación, salud y seguridad social, son parecidos a los estados de bienestar del modelo europeo nórdico, con una realidad totalmente distinta a la peruana, Sí, o hay una mira, vía peruana. lo que ocurre es que hay situaciones que son en gran medida universales, ¿no? Yo no creo que debamos copiar modelos. Aprovechando que hemos hablado de Mariatti, yo creo que hay que recoger su frase que decía sin calco ni copia, ¿no? Sino creación heroica. Y hay que hacer nuestro propio estado de bienestar como una creación heroica, pero hay aspectos que son, como te decía, bastante universales. Por ejemplo, la educación, ¿no? El hecho de que un estado, sea en la Europa nórdica o sea en el Perú, ¿no? O donde miremos, tiene que garantizar educación pública de calidad, ¿no? Tiene que garantizar salud pública de calidad y seguridad social, ¿no? La protección social, que es que la gente pueda tener una pensión digna, pueda tener una atención adecuada, pueda tener un seguro de desempleo. Esos son aspectos que a mí me parece que se pueden aplicar en distintas sociedades en distintos momentos, ¿no? Todo eso suena muy bonito. ¿Ha sido aplicado en algún momento en una realidad latinoamericana, en nuestro continente, de Mira, forma los eficiente? estados, sí, los estados que se han acercado más a este modelo son el uruguayo, ¿no? Y en menor medida el chileno, en su momento, ¿no? Pero veamos el caso de Uruguay, por ejemplo. Uruguay sí es una sociedad más pequeña, ¿no? Tiene, si no me equivoco, 3 millones de habitantes, pero hay un Estado que tiene efectivamente un control sobre el territorio y que da una serie de medidas de protección social. Incluso hay algunos teóricos que dicen que en Uruguay se empezaron algunas medidas de bienestar antes que en los países europeos, ¿no? Se habla de la década del 30 y en muchos países europeos fue más bien después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 45 y el 50. Entonces yo creo que sí hay experiencias. En los últimos años hemos avanzado. Creo que se ha buscado eh, representar, se ha buscado darle una mejor condición de vida a las poblaciones históricamente postergadas, pero me parece que todavía es insuficiente, ¿no? Hay que repensar muchísimas cosas y creo que si no lo hacemos, el país va a ser inviable. ¿Te imaginas la cantidad de personas que tras esta crisis queden sin empleo,
queden sin la posibilidad de acceder a la educación. Imagínate, si no hay una intervención fuerte del Estado, yo no sé cómo se va a poder solucionar esto. Si no hay una intervención fuerte del Estado, acordémonos, Sergio, que si en su momento Mariátegui planteó el problema del indio, del indígena, porque representaba 3/4 de la población, ahora podríamos decir que es el problema de la informalidad y del emprendedor, porque hay una masa gigantesca de peruanos que se la quieren buscar a pesar de que el Estado no le brinde todas las condiciones. Entonces, ¿no será que Así es. allí, como dijo hace algunas más de una semana en este mismo programa Daniela Bugatás, debemos que dar una mirada hacia los emprendedores, hacia los que quieren hacer algo con su capital privado? No estamos hablando pues de comunismo ni de un capitalismo salvaje, sino de aquel ciudadano que con lo poco que tiene quiere reinvertir, quiere hacer su pequeño negocio. ¿Será esa mirada que tenemos que tener? Mira, yo ahí tengo una mirada un poco distinta. Yo creo que la alta informalidad y la gran cantidad de apuestas por el autoempleo, en el fondo son una respuesta a la falta de empleo formal, ¿no? A que no tenemos un país industrializado, no hay diversificación productiva, no hay una cantidad suficiente de fuentes de empleo que pueda absorber toda la mano de obra. Esta crisis sería diferente si la gente que se ha autoempleado por necesidad hubiera estado en una planilla de una empresa formal. La gente en la empresa formal, en la medida de lo posible, digamos, ha seguido manteniendo sus remuneraciones, lo que le ha permitido vivir en estos prácticamente 2 meses. Pero los que la han visto más difícil son justamente los emprendedores, ¿no? Las personas que viven del día a día. Eh, entonces, ¿cómo buscamos una alternativa sin desmerecer, por supuesto, los esfuerzos de los emprendedores que son importantísimos, pero para que haya más seguridad? A lo que voy es que necesitamos generar una sociedad con más protección para el ciudadano, ¿no? ¿Y Y eso cómo implica, pues, hacemos hacer cambios profundos. exactamente, cómo hacemos esta sociedad con mayor protección? Porque igual necesitamos rascar la ollita, ¿no? Poder, de dónde, pues? ¿De Sí, dónde sacamos? ¿De dónde generamos la riqueza? mira, y tocaste un tema que es central, ¿no? Si queremos construir una nueva relación entre Estado, sociedad y mercado, hay que mirar a la estructura social, la estructura productiva, la estructura del empleo. Tenemos más del 70% de informalidad. Ese es un tema crítico. Tenemos además un Estado que recauda muy poco. O sea, es imposible construir un Estado de bienestar sin una reforma tributaria, sin que la totalidad de ciudadanos hábiles para hacerlo aporten al Estado, ¿no es cierto? Eh, Hoy día la presión tributaria del país es bajísima, si no me equivoco está alrededor de 14, 15%. Está más abajo que el promedio latinoamericano, mucho más abajo que el promedio de los países de la OCDE. Y si miras los países de estado de bienestar avanzado, puede llegar a 35, 40, 45%. ¿Qué quiere Es, decir? dec- es Que decir, el presupuesto público que se maneja ajá, equivale al 30, 40% del PBI total. En ya, nuestro caso no pero llega ni al 14%. para que nos entiendan todos. Es decir, si somos poquitos los que tributamos con la renta, básicamente, al Estado Así peruano, es. entonces los servicios seguirán siendo pésimos, porque no tenemos la Bueno, capacidad de poder sostener para 32 millones de peruanos que somos actualmente. ¿Es así? A menos que bueno, aumentemos, que esa misma es gente así siga en gran pagando más, medida. más, más. Mira, en gran medida es como dices, tiene que haber una reforma tributaria, tienen que darse las mayores facilidades a los informales para que se formalicen. O sea, es que se entiende también que hay un proceso de desconfianza hacia el Estado, de costos, de dificultades que hacen que el informal prefiera quedarse en la situación en la que está, ¿no? Pero si rompemos esas barreras, permitimos el acceso y además generamos confianza en el Estado, que el contribuyente sienta que paga impuestos, pero que recibe algo de calidad de parte del Estado, yo creo que vamos a ir avanzando, ¿no? Ahora, también hay otras propuestas en las que yo creo, ¿no? Por ejemplo, el impuesto a las principales riquezas me parece que es importante. Algunos dicen que aportaría quizás 1 o 2% al PBI, pero ya estaría bien, ¿no? Eh, Pero de los que ya Hay que están recordar, tributando.
O sea, no estás Claro, las principales aumentando funciones. la base, anchando la base tributaria, sino que tributan más, le aplicas más. No solucionamos nada. No, yo creo que son cosas que van de la mano, ¿no? Van de la mano. Hemos dicho que el tema de la informalidad es un problema central que hay que resolverlo, hay que incorporar a la población a la formalidad y ellos van a ser personas que aporten, sobre todo con impuesto a la renta, porque aportan la mayoría con Con el el IGB. IGB cuando Ujú. compran, ¿no es cierto? Pero también aquellos que han hecho fortunas gracias a un modelo, digamos, que lo ha permitido, que también sean más solidarios, ¿no? Y aporten más. En todo el mundo se está discutiendo ahora el impuesto a las principales riquezas. Incluso hay otros debates, como el impuesto a la herencia, en fin, temas en los que no estamos entrando por el momento. Pero lo que sí es fundamental es que el Estado maneje un porcentaje mayor del PBI, tenga una mayor recaudación, porque solamente de esa manera puede redistribuir. Correcto. Entonces, para que podamos pensar en un estado de bienestar que sea viable, en primer lugar, necesitamos anchar la base tributaria, estamos de acuerdo. Luego, pensar Así es. en educación, salud y en seguridad social. Eso es lo que tú nos planteas, Así ¿correcto? es. Sí, sí, sí. Son, Pero son hay, los tres pero, pilares pero hay algo que fundamentales. tú has dicho, algo que no quiero dejar pasar, Sergio. Para que todo esto funcione, necesitamos generar confianza en las instituciones, Así es. generar confianza en el Estado. Y tú que has presidido la mega comisión, nos podrás contar Ujú. si es que los ciudadanos podemos o no podemos tener confianza en las instituciones o en aquellos que están a cargo de las instituciones. Históricamente, desde hace 100 años hasta acá. Mira, hay una enorme desconfianza y tiene fundamento porque hemos tenido una historia de corrupción trágica, ¿no? Cuando uno lee a Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, se da cuenta pues que permanentemente el ciudadano se ha visto decepcionado de las autoridades por los casos de corrupción. Ahí la historia de varios países europeos es bastante distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando ves cómo se formó el estado de bienestar en Suecia, en Dinamarca, pues la gente confiaba en el Estado, ¿no? Y como confiaba en el Estado, estaba dispuesto a pagar 35% de impuesto a la renta con tal de que el Estado administre mejor para el bien común, ¿no? Entonces, Pero aquí imagina, con lo que me dices, amigo mío, entonces, ¿quién en su sano juicio, si no confía en el otro, va a entregar más de lo que pudiese dar? O sea, no te doy más, bueno, hermano, por eso porque hay no que confío. generar, Es lo que me dicen todos, ¿no? No tengo salud, no sí, tengo calzado, no tengo seguridad. Entonces, ¿para qué voy a dar más? por eso hay que generar confianza en el Estado y eso parte desde las autoridades, la clase política, los funcionarios, porque sin confianza no se puede hacer un nuevo pacto social. Es un factor fundamental. Mira, por ejemplo, Vizcarra, más allá de las diferencias que uno pueda tener, es un presidente que trata de comunicar permanentemente y trata de decir siempre lo que piensa, ¿no? Darle la información que tiene, y eso genera confianza. Si uno ve el porcentaje de aprobación que tiene, es evidente que la gente confía en que él está haciendo lo mejor que puede o está tomando las mejores decisiones que él considera. Entonces, mucha gente está dispuesta a hacer caso, digamos, de manera voluntaria, no solamente porque hay un policía afuera, a las recomendaciones que él plantea, ¿no? Creo que generar esa relación de confianza es sumamente importante para cualquier nuevo pacto social. Tú has planteado un ejemplo concreto y que es realmente evidente, ¿no? Cómo comunica el presidente de la República con errores y no errores, aciertos y demás, pero la gente confía en lo que dice. Sin embargo, Sí, sin embargo, tenemos otra estructura del Estado. En la estructura del Estado tenemos otros componentes como son los gobiernos regionales, los partidos políticos así debilitados es. y otras instituciones que no están generando el mismo nivel de confianza. Sergio, te perdimos. No. Bueno, vamos a esperar que regrese Sergio Tejada. Seguramente volverá en estos instantes a conectarse. Estamos hablando con él sobre el estado de bienestar. Vamos a llamarlo. Y la propuesta, precisamente, desde el Bloque Nacional Popular que él encabeza y preside sobre este tema. Además, Sergio ha sido presidente de la mega comisión que investigó el segundo gobierno del expresidente García
y ha escrito 3 libros: La Nación por Venir, Los 3 Pasos de Juan Bustamante y El Reino de la Impunidad. Entonces estamos esperando la reconexión de Sergio, que ya está entrando nuevamente, y mientras tanto estamos recibiendo sus consultas en este instante. Vamos a ir leyendo lo que ustedes nos están planteando para poder continuar con la conversación. Estamos aquí dialogando en nuestra entrevista con el distinguido sociólogo y magíster en estudios culturales y excongresista de la República, Sergio Tejada Galindo. Así que Sergio ya está con nosotros. Bienvenido. Ahora sí, nuevamente. Fue un Mil error técnico. disculpas, hay problemas Sergio, técnicos a veces con la conexión que se va. justo hablábamos de la megacorrupción y ¡boom! Te fuiste. ¿Qué pasó? No huyas, no huyas. No, bueno, la corrupción pues es uno de los factores que afecta más la confianza en el Estado, ¿no? Mira, yo sinceramente, si ahorita hubiéramos estado con Alan García presidente, yo creo que nadie le hubiera hecho caso, muy poca gente le hubiera hecho caso, ¿no? Muy poca gente hubiera confiado en las decisiones políticas, eh, y yo creo que casi nadie estaría dispuesto, por ejemplo, a aportar más para que haya una mayor redistribución en el país, ¿no? Pero tal vez Entonces no solamente el caso de las García, autoridades son fundamentales. sino de los últimos presidentes del país, por cómo han terminado en aprobación Sí, sí, casi es todos, un ¿no? tema Incluyendo el histórico, presidente Humala, el presidente constante, Toledo. permanente. Sí, Entonces, esa es una situación lamentable que cada que hay una nueva esperanza hay una nueva decepción también, ¿no? ¿cómo podemos nosotros, desde nuestras inquietudes jóvenes y no tan jóvenes, sobre todo las personas que nos están siguiendo, poder impulsar un Estado más eficiente que pueda garantizarnos a todos educación, salud, seguridad social de calidad, donde podamos sentir confianza de tener hijos en este país? Bueno, mira, primero tenemos que entender que estamos en una situación sumamente crítica. El desempleo está altísimo, mucha gente que vive el día a día simplemente no tiene que comer, no tiene cómo guardar cuarentena. Estamos en medio de una pandemia con un virus sumamente agresivo, ¿no? Digamos, sabemos a quién ataca, a qué tipo de población, ¿no? Los adultos mayores, más a los hombres que a las mujeres, pero es algo que puede afectarnos a cualquiera de nosotros y nos muestra nuestra vulnerabilidad como individuos y también nuestra vulnerabilidad y carencias como sociedad. Entonces, tiene que hacernos reflexionar sobre la necesidad de hacer un nuevo pacto social y de darle un valor central a la solidaridad. Así como ser solidario es que el que pueda se quede en su casa para evitar propagar el virus, también es solidario pensar en que cada ciudadano tiene derecho a un sistema de salud de calidad, tiene derecho a un sistema de educación de calidad, tiene derecho a protección social y basándonos en esos conceptos de equidad, de solidaridad y de confianza en el Estado y nosotros como ciudadanos, creo que podemos establecer un nuevo pacto social, ¿no? Va a ser una especie de pacto social de posguerra. A mí no me gusta mucho el discurso bélico que hay en este contexto, pero me parece que los estragos que puede dejar esto en la sociedad sí pueden ser comparados a una situación de posguerra y por lo tanto necesitamos una economía que esté preparada para eso, ¿no? Y un Estado, por supuesto. ¿La izquierda está preparada para esto, Sergio? Yo creo que sí, estamos teniendo varios debates sobre diferentes temas. La izquierda me parece que ha sido propositiva en este contexto, ¿no? Ha hecho la propuesta del bono universal, que se ha acogido en cierta medida. Ha hecho la propuesta del impuesto a la riqueza, que también ha sido escuchado por el gobierno. Ha hecho una serie de planteamientos en diferentes aspectos, ¿no? Y me parece que eso es lo que corresponde. Hay que mirar esto, como tú bien decías al principio, más allá de un tema de izquierda y derecha, ¿no? Hay una situación muy especial y necesitamos soluciones también innovadoras, sin calco ni copia, ¿no? Mirando qué es lo que va a ser más práctico para poder salir de esta crisis. Le hacía una broma el otro día a un buen amigo
en los chats que siempre tenemos nosotros entre amigos, y le decía, bueno, sí, pues gracias a Dios la derecha tuvo disciplina fiscal para que la izquierda la pueda gerenciar en épocas de crisis. ¿Será eso? Que tenemos que acostumbrarnos a coexistir y convivir diferentes ideas, pero pensando en un nuevo pacto social para nuestro país. Mira, en cierta forma sí. Yo creo que desde hace probablemente una década, la derecha flexibilizó también un poco los criterios con respecto al manejo del Estado, ¿no? Hemos tenido momentos donde ha habido déficit fiscal de 2-3%, ¿no? Para hacer políticas contracíclicas. Y las políticas contracíclicas eran keynesianas. La derecha más ortodoxa, más tradicional, no apoyaba ese tipo de políticas. Y sin embargo, sí hemos visto un manejo de ese tipo en el Estado, ¿no? De igual manera en la izquierda nadie quiere tener un manejo fiscal irresponsable, ¿no? Todo el mundo quiere mantener una inflación baja, quiere mantener nuestras reservas internacionales, en fin. Es tener cierta estabilidad, porque eso al final beneficia a todos los ciudadanos, pero sí transformar, sí redistribuir, sí empezar a ver otro tipo de relacionamiento, ¿no? El nivel de acumulación que ha habido en las últimas décadas es sin precedentes en el Perú y en el mundo. Y no es concebible que hayan fortunas de miles de millones o billones, como se dice en Estados Unidos, que son mayores a países enteros, ¿no? No puede ser que un grupo económico tenga más que el 99% de la población de un país, ¿no? Ese tipo de redistribución es profundamente injusta y termina generando un descontento que se puede volver inmanejable, ¿no? Nosotros abogamos porque hay una mayor redistribución y el campo de la redistribución, más allá de un manejo irresponsable fiscal, es a través de dar derechos, ¿no? Derecho a la educación, derecho a la salud, la pensión es fundamental, ¿no? ¿Cuántas personas no se quieren jubilar y trabajan hasta los 75, 80 años porque saben que el día que se jubilen, su pensión va a ser una miseria? No podemos generar ese problema porque, además, si las personas no se jubilan, tampoco hay un recambio generacional. Entonces vamos arrastrando un problema tras otro, ¿no es cierto? Más Todo allá eso tenemos que repensar. de las reflexiones que me estás haciendo, que son súper interesantes, ¿están tejiendo puentes? Lo mismo le pregunté a mi gran amigo Alberto Bingolea. ¿Están tejiendo puentes ustedes con otros grupos políticos que no piensen similar a ustedes para poder encontrar puntos de encuentro que nos lleven al bicentenario juntos, de la mano, al menos no peleados? Sí, este es un buen momento de diálogo. Yo estoy en verdad con una actividad baja, digamos, en el campo político, porque he estado estos últimos tiempos más ocupado en temas profesionales, laborales, familiares, en fin, pero siempre preocupado por lo que pasa en el país, ¿no? Y sí veo una mayor voluntad de diálogo, ¿no? Es fundamental hacer propuestas constructivas. Estamos lejos de los grupos pues, que se dedican a petardear y quisieran que a Vizcarra le vaya pésimo para ellos ganar políticamente, cuando en verdad si a Vizcarra le va mal a todos. Ahorita más bien lo que necesita él es consejo, es apoyo, es propuestas, ¿no? Y si es que hay un nuevo pacto social, como su nombre lo dice, tiene que ser justamente un pacto ciudadano entre fuerzas políticas, entre organizaciones sociales, y eso se logra con un diálogo permanente. Muchísimas gracias, Sergio Tejada, por estar en Muchas gracias, Diálogo Renzo, Ciudadano, encantado. una tribuna plural. Gracias, amigo mío, por participar y seguramente te tendremos pronto con otros temas ya más calientes para poder discutir qué es lo que va a ser del Bloque Nacional Popular o de otras iniciativas políticas que seguramente vas a representar. Muchas gracias. Muchas gracias, encantado. Señores, ha sido Diálogo Ciudadano el día de hoy con Sergio Tejada, ex congresista de la República, ex presidente de la Mega Comisión y, por supuesto, un sociólogo joven que va a dar mucho que ver en la política nacional. Nos habló del estado de bienestar, nos ha hablado sobre la realidad peruana desde su percepción, desde su óptica y, cómo no, de los puentes que se están tejiendo como ciudadanos para tener una nueva república, una nueva nación
hacia el Bicentenario. Con ustedes hasta el día de mañana, siempre en Diálogo Ciudadano. Amigos, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y de Facebook para tener más y mejores contenidos. Nos vemos. Mañana tenemos mucho más Diálogo Ciudadano. ¡Chao!